Preguntas de sujeto y preguntas de objeto. Anda, ¿pero es que acaso hay dos clases de preguntas? Bueno, pues parece ser que sí. Así que vamos a ver en este vídeo la diferencia que hay. ¿Y por cuál empezamos? Por las de objeto. Por ejemplo, Where do you work? Esta frase os tiene que sonar muchísimo. No se os tiene que hacer nada rara de ver. Bueno, pues esto es una pregunta de objeto. Las preguntas de objeto, en un principio, las vamos a ver con una estructura que siempre es la misma. Una partícula interrogativa, que os lo pongo entre paréntesis porque a veces no llevan. Un auxiliar, que es verdad que puede ser, dependiendo de la frase, un auxiliar u otro puede ser el do, el have, el be. Luego hay un sujeto, que es el que hace la acción, de un verbo, ¿vale? Y ese verbo es verdad que también puede ir en infinitivo, en gerundio, en participio pasado, etc. Pero la estructura general es esta. Y si os habéis fijado es la estructura de arriba. Where do you work? Vamos a poner unas cuantas frases más para que veáis que es la misma. What does she do? Did you go to France? What have they done? Where is he playing? Can you speak English? Ejemplos en presente continuo, en presente perfecto, con algún modal, en presente simple, con partícula interrogativa o no. Pero todas ellas son de objeto. ¿Y cómo sé que son de objeto? Porque fijaos que todas tienen algo en común. Tienen un sujeto que es quien hace la acción de este verbo. ¿Quién va a Francia? You. ¿Quién juega? He. ¿Quién habla? You. Lo tenemos. Son preguntas de objeto porque preguntamos por el objeto, es decir, qué es lo que hace o dónde está jugando él. Pero el sujeto lo conocemos. Ahora nos vamos a las preguntas de sujeto, que ya más o menos veréis un poco por dónde van. Os pongo un ejemplo. Who broke the window? Vale. Antes de deciros nada, voy a intentar encajar esta frase en la estructura que teníamos en las de antes. Vale, pues yo empezaría poniendo el who, perfecto. Pondría un did, porque como yo quiero preguntar en pasado, le voy a poner el did. Pero cuando llegáramos a este momento es cuando no podemos continuar, porque vamos a buscar el sujeto de este verbo romper. ¿Quién rompió la ventana? Pues es que no lo sé. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Si es que no lo puedo poner, ¿vale? Pues este es el problema. Cuando no conocemos el sujeto, tengo que preguntar por el sujeto y por eso se llaman preguntas de sujeto. Entonces, si estas no se pueden hacer con esta estructura, ¿cómo se hacen? Bueno, lo primero de todo, hay que conocer que la respuesta y la pregunta van a ser la misma. Fijaos, si yo pregunto, Who broke the window? La respuesta va a ser, por ejemplo, Your son broke the window. Es lo mismo, quito el who por la persona que hace la acción y el resto es igual. Por lo tanto, la estructura que va a llevar una de estas preguntas es, digamos, un poco la estructura a la española. Hasta ahora nos hemos tenido que aprender que las preguntas había que poner delante el auxiliar y esto, para las personas que hablan español, es un poco lioso porque nosotros no lo hacemos así. Bueno, pues lo bueno que tienen las preguntas de sujeto es que siguen, digamos, la estructura a la española, nos van a resultar más fácil. Lo difícil, que ahora que nos hayamos acostumbrado a la anterior, ahora resulta que nos tenemos que aprender esto también y encima hay que saber diferenciarlas. Bien, ejemplos de preguntas de sujeto. What caused the accident? ¿Veis que el verbo está directamente en pasado? No hay ningún did ni nada por el estilo. O who will win the match? El will no lo ponemos por delante, va pegadito al verbo. O how many people have visited the museum? Esta partícula interrogativa que es un poco más larga porque es how many people con el present perfect y lo ponemos seguidito. Estos son ejemplos de preguntas de sujeto. Pero yo creo que vamos a practicar un poco, porque aunque no es un tema excesivamente difícil y sí que es un poco confuso, sobre todo al principio, ya veréis que luego le vais a coger el truco y os va a resultar muy facilito. Vamos a intentar poner frases parecidas de sujeto y de objeto para que veáis la diferencia. Os pongo, por ejemplo, she's buying a dress. Vale, pues imaginaos que yo lo que no conozco es esta información. Yo sé que ella está comprando algo, pero no sé el qué.
No sé el qué, pero sé quién. Es decir, es una pregunta de objeto. Así que la pregunta sería, what is she buying? What, porque se está refiriendo a una cosa, pero sí que tengo sujeto, she, lo pongo aquí en medio, y entonces separo el auxiliar del verbo principal. What is she buying? Misma frase, she's buying a dress. Pero imaginaos que la información que no conocemos es el she. Lo que no conozco es el sujeto. Por lo tanto, necesito una pregunta de sujeto. Who is buying a dress? Otra. John sold his car. No conozco lo que vendió. What did John sell? Como es en pasado con el did por delante. John sold his car. No conozco quién vendió el coche. Who sold his car? You have helped my sister. Yo sé que tú has ayudado a alguien, pero no sé a quién. Who have you helped? En este caso, sé que has ayudado a una persona, por eso utilizo el who. You have helped my sister. Sé que alguien ha ayudado a mi hermana, pero no sé quién ha sido. Who has helped my sister? Y una en futuro. A tornado will destroy the city. Sé que un tornado va a destruir algo, pero no sé el qué. Así que, what will a tornado destroy? O sé que algo va a destruir la ciudad, pero no sé el qué. What will destroy the city? Bien, espero que con esta última diapositiva se os haya quedado un poquito todo mejor explicado y lo entendéis un poquito mejor. Sin embargo, he querido ser un poco maligno y he preparado una diapositiva de esas que pueden confundir un poquito para quien se sienta valiente que la intente hacer. Y os pongo este ejemplo porque yo me acuerdo que cuando aprendí esto en inglés, es el ejemplo que me pusieron que tiene una complicación extra y me costó mucho verlo al principio. Así que os lo pongo. Una frase como Mark Anthony loved Cleopatra, but Cleopatra didn't love Mark Anthony. Para hacer esto bien, tenéis que pensar en inglés, porque con la traducción hay una cosa que nos lía, que es el tema del love, porque en love, si os habéis fijado, en inglés no hay que poner nada, pero nosotros decimos que alguien ama a alguien y ese a nos puede liar. Así que vamos a intentar pensar en inglés. Si yo quiero preguntar quién amaba a Cleopatra, lo que no sé es quién hace la acción de amar. Luego es una pregunta de sujeto. No sé quién lo hace. Así que la pregunta tendría que ser Who loved Cleopatra? No conozco el sujeto. Se hacen con la estructura de preguntas de sujeto, en las cuales el verbo va directamente tal cual, en este caso en pasado. Pero ¿qué ocurre si yo quiero preguntar a quién amaba Cleopatra? ¿Esto qué me quiere decir? Que sí, que Cleopatra amaba a alguien, pero yo no sé a quién. Es una persona, pero realmente yo el sujeto del verbo amar sí que lo conozco, Cleopatra. Lo que no conozco es el objeto. Luego es una pregunta de objeto. Hay que seguir la estructura de objeto. Who did Cleopatra love? Una más. ¿Llamaba Cleopatra a Marco Antonio? Bien, aquí también tenemos el verbo amar y también sé quién hace el verbo amar, que es Cleopatra. Luego, si tengo sujeto, es porque es una pregunta de objeto. Lo que pasa es que en este caso no le tengo que poner el who, porque es una pregunta de sí o no. Empiezo por el did. Did Cleopatra love Mark Anthony? Y la última. ¿Quién amaba a Marco Antonio? El verbo amar, yo no sé quién hace la acción de amar en esta frase. Por eso pregunto que quién. Luego es una pregunta de sujeto. Así que cogemos la estructura de sujeto. Who loved Mark Anthony? Espero que esto, que era un poquito más lioso, lo hayáis entendido bien pensando en inglés y entonces si esto lo habéis entendido bien, habéis entendido perfectamente este tema. Y si no, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios, que si hace falta hacemos otro vídeo, una segunda parte, para explicarlo todavía mejor. Pero de momento lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, que os haya descomplicado este tema de las preguntas de sujeto y objeto.
dadle un like, acordaos, suscribiros al canal, compartidlo con quien queráis y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Enjoy your English!